Bien, pues estamos iniciando el estudio bíblico familiar. Estamos transmitiendo en vivo a través del YouTube en el canal Gine Jubá Ministerios y le damos toda la gloria y toda la honra a nuestro Señor amado Jesucristo. Hoy vamos a tomar el tiempo para dar una oración. Está ocurriendo un fenómeno tremendamente importante en las costas de Nayarit, Jalisco, Michoacán y Colima, ¿verdad? Y es con respecto a este huracán, Patricia. Vamos a dar una oración. Yo voy a iniciar. Padre, te doy gracias en el nombre de Cristo con mis hermanos que están aquí presentes. Te doy gracias, Señor Dios, por esta transmisión. Y sobre todo, Padre, te agradecemos tu poder, Señor, tu soberanía. Porque tú eres soberano, eres omnipotente, omnisciente, omnipresente. Tú eres infinitud, tú eres majestad, eres justicia, eres santidad y eres amor, Padre. Tus atributos son inmutables, Dios, nunca cambian. Te damos gracias porque tú estás en control de todo lo que sucede, Padre. Y este huracán, Patricia, Señor, que en 10 horas de ser categoría 2 subió a categoría 5 con pues velocidades en sus vientos de más de 325 kilómetros por hora, Padre. Ha sido el fenómeno más poderoso que se ha visto en las costas del Pacífico, Dios, en nuestro país y probablemente en el mundo entero, Padre. Te rogamos por nuestros hermanos, por las comunidades de creyentes alrededor del mundo entero, pero en especial en estos estados, mi Dios, Jalisco, Michoacán, Nayarit y Colima, por todos tus siervos y tus siervas, Padre, por nuestros hermanos y hermanas, y por todo mundo, Señor Dios, que dirijas a las autoridades, que les des la facilidad, Padre, de ayudar, y que tú, Señor Dios, te acuerdes de los más desamparados, Padre. Que tu gracia sea con todos nosotros, Dios, y te damos gracias porque nuestra vida está escondida con Cristo en ti, Padre eterno. Te damos gracias, Espíritu Santo. Te agradecemos que tus ángeles han descendido, que están entre nosotros, Dios, y que hoy podemos transmitir esta tu verdad. Es un tema hermosísimo, Padre, el bautismo verdadero del creyente, bautizados en Cristo Jesús. Padre, te rogamos, Señor, que tú abras el entendimiento de todos nuestros hermanos y hermanas que se están conectando a esta transmisión en vivo o que posteriormente la verán, Señor, la estudiarán. Que tu gracia sea en la vida de todo creyente, de todo pastor, evangelista, maestro, profeta y apóstol alrededor del mundo entero. Que tú guíes, Señor Dios, para que por tu revelación todo creyente llegue a comprender ese regalo, Señor, que es gratuito, que nunca habríamos llegado a comprender ni a obtener por nuestros propios esfuerzos. Nunca, Padre. Y ese regalo es Cristo Jesús. Gracias por la obra de la cruz. Gracias porque tú no creaste el infierno para el creyente. Creaste la cruz. A ti sea la gloria en Cristo nuestro Salvador por siempre, Padre. Amén. Bien, pues vamos a iniciar. Les hemos enviado la guía de estudio parte 1 a nuestros hermanos que nos han dado su correo. Si tú quieres recibir una guía de estudio, solo tienes que escribirnos al correo ginejuba@hotmail.com y se te enviará gratuitamente. Hoy, si terminamos la primera parte, enviaremos en el instante la segunda parte a nuestros hermanos por correo, que ya está listo para enviarse, para continuar con la segunda parte, ¿verdad? Y poder terminar este tema tan hermoso sobre el bautismo. Entonces vamos a iniciar. Quisiera iniciar este tema con una escritura que está en Gálatas capítulo 5. Esta escritura no viene en su guía de estudio. Esta escritura tiene que ver con la ley y con la gracia. Habla de una libertad que tenemos los creyentes en Cristo. Porque el tema obviamente es el bautismo. Y cuando hablamos del bautismo, pues muchos creen que estamos hablando de agua, ¿verdad? Pero la Biblia nos indica que en una sola ocasión el apóstol Pablo habló del bautismo en agua. En una sola ocasión en sus epístolas, nada más. Y se nos habla de una libertad que tenemos en Cristo Jesús. Así, si pasamos a Gálatas, estad firmes en la libertad que Cristo Jesús ha comprado por nosotros en la cruz. Gálatas capítulo 5 del versículo 1 en adelante. Estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres.
y no estemos otra vez sujetos al yugo de esclavitud. Este yugo de esclavitud nos lo daba la ley de Dios. La ley de Dios es considerada en la Escritura como un ayo, como un capataz. La ley de Dios condena al mejor de nosotros. Si tú obedeces toda la ley de Dios, pero transgredes en un solo mandamiento, es equivalente a como si tú nunca obedeciste la ley de Dios. Eres culpable por haber transgredido toda la ley de Dios. La ley de Dios condena al mejor de nosotros y la gracia de Dios salva al peor de nosotros. He aquí, dice el apóstol Pablo, versículo 2, os digo que si os circuncidáis, obviamente estaba hablándole a los Gálatas, porque los Gálatas siempre querían regresar a la ley. Siempre querían regresar a las ordenanzas de la ley. Ellos estaban atrapados en una disputa, ¿verdad? Ellos no creían en el apostolado del apóstol Pablo, en su autoridad apostólica. Ellos creían en los 12 apóstoles y estaban en esa disputa de si regresar a la ley o no regresar a la ley. Y Pablo les dice, he aquí yo, Pablo, os digo que si os circuncidáis, de nada os aprovechará Cristo. Y otra vez testifico a todo hombre que se circuncida, que está obligado a guardar toda la ley. Ahora no sé si se acuerden, hermanos, que hay versículos que nos enseñan que si uno transgrede un mandamiento de la ley, es como si transgredir toda la ley. La ley de Dios, el hombre no la puede guardar. Dios sabía que no podíamos guardar la ley de Dios. Versículo 4, de Cristo os desligasteis, los que por la ley os justificáis. De la gracia has caído. Y esta es la razón por la cual el bautismo en agua no procede en esta dispensación. Bautizarse en agua como creyente es caer de la gracia de Dios. Sé que a través de este estudio, muchas de las cosas que se digan van a causar polémica, van a causar controversia, pero como Dios nos dice, ¿verdad? No estamos ofendiendo a nadie, ni es la intención de ofender a nadie, pero la carne se ofende con la cruz de Cristo. Realmente es lo que pasa, que la carne se ofende con la cruz de Cristo. Versículo 5, pues nosotros por el Espíritu aguardamos por fe la esperanza de la justicia. Porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale algo, ni la incircuncisión, sino la fe que obra por el amor. Y el amor de Dios nos constriñe, el amor de Dios nos motiva. Esa es la verdad que encontramos en las Escrituras. Versículo 7, Pablo se pregunta, ¿cómo es que cayeron tan rápido? Pues, ¿verdad? Parece ser que acababa de visitar a la iglesia de los Gálatas. Versículo 7 dice, por vosotros corrías también, ¿quién os estorbó para no obedecer a la verdad? Esta persuasión no procede de aquel que os llama. Mucho de lo que hemos creído en la cristiandad tradicional, ahora, ¿qué es la cristiandad tradicional? Es la forma religiosa del cristianismo. Esa forma religiosa opta diferentes dogmas, diferentes tradiciones, diferentes ritos, ceremonias, confesiones de otras religiones y de otras denominaciones en la cristiandad. Pero es una forma religiosa de la cual nosotros debemos escapar porque está llena de persuasión, de encantamiento. Versículo 8. Esta persuasión no procede de aquel que os llama. Un poco de levadura leuda toda la masa. Un poco de mentira, pues cambia toda la verdad. Algunos nos dicen que debemos bautizarnos en agua porque representa la muerte del viejo yo. Pero en la Biblia no se habla nada de eso. No hay ni una gota de agua en Romanos capítulo 6 donde se nos habla sobre el bautismo y lo que representa. Versículo 9. Un poco de levadura leuda toda la masa. Yo confío respecto de vosotros en el Señor, que no pensaréis de otro modo, mas el que os perturba llevará la sentencia, quien quiera que sea. Ahora, muchos de nosotros a veces decimos, bueno, es que mi pastor dijo esto, es que mi pastor dijo lo otro. Pero realmente el pastor de nosotros no es nuestro pastor local, es el apóstol Pablo. Él es nuestro pastor, nuestro predicador y nuestro maestro. Y él es el que nos debe de decir lo que importa saber con respecto a el bautismo.
Versículo 10. Yo confío respecto de vosotros en el Señor, que no pensaréis de otro modo, mas el que os perturba llevará la sentencia cualquiera que sea. Y yo, hermanos, si aún predico la circuncisión, dice Pablo, ¿por qué padezco persecución todavía? En tal caso se ha quitado el tropiezo de la cruz. El bautismo en agua es parte de la circuncisión, es parte de la ley de Moisés. Es algo que fue ordenado a los judíos, como vamos a analizarlo. Era parte de lo que Jesús de Nazaret predicó, pero no tiene nada que ver con el cuerpo de creyentes. Pero sí hay un bautismo. Hay un bautismo importantísimo para el cuerpo de creyentes y de ese es el que estamos hablando. Versículo 12. Ojalá se mutilasen los que os perturban, porque vosotros, hermanos, a libertad fuisteis llamados, solamente que no uséis la libertad como ocasión para la carne. Versículo 13. Sino servíos por amor los unos a los otros, porque toda la ley en una sola palabra se cumple. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Pero si os mordéis y os coméis unos a otros, mirad que también no os consumáis unos a otros. ¿Saben cómo se hace esto en una comunidad o en una denominación? Hablando de bautismo. El bautismo es la clave para que una persona se pelee con otra, para que una denominación se pelee con otra, porque hay denominaciones que nos dicen que debemos bautizarnos por inmersión total. De hecho, si estás siendo bautizado y te sale la punta de tu dedo gordo del pie, tienen que volverte a bautizar. Hay otros que dicen que no, que el lugar preferido para bautizarse es el río Jordán y hay excursiones que se pagan para ir hasta el río Jordán para poderse bautizar. Otros dicen que no, que en cualquier río o que en una pileta hay bautisterios, ¿verdad? En diferentes comunidades. Pero bien, diferentes iglesias, pues, de diferentes denominaciones. Pero hoy vamos a hablar acerca de lo que Dios nos habla sobre el bautismo. Lo hace a través de una revelación especial que le dio al apóstol Pablo y que está descrita en el libro de Efesios. Entonces voy a iniciar la lectura de su guía de estudio. Repito, si usted quiere recibirla, hermano, pastor, misionero, con toda confianza, escríbanos al correo ginejuba@hotmail y se le estará enviando a su correo gratuitamente. Empiezo leyendo. El bautismo es un aspecto controversial en la forma religiosa de la cristiandad tradicional. Las denominaciones hechas por hombres y para hombres con sus coberturas humanas son carnales e inmaduras en el conocimiento del Señor, y por ello contienden al respecto. Llevadas por su egoísmo y por su afán de superioridad, muchos disputan sobre el bautismo, como mencionamos hace rato, ¿no? Su método, su forma. Algunos dicen que los niños pueden bautizarse en agua, otros dicen que solo los bebés, que por rociamiento, por inmersión los adultos. Algunos practican el ser bautizados 3 veces, por el Padre, por el Hijo y por el Espíritu Santo, ¿no? En fin, hay una inmensa. Otros dicen que hay que bautizarse cantando alabanzas, si tienen a un grupo de hermanos cantando alabanzas. Bueno, es muchas las maneras como se bautizan las personas en agua. La Biblia nos enseña que todo lo escrito ha sido inspirado por el Espíritu Santo. Todo lo que Dios dice en la Biblia es inspirado por el Espíritu Santo. Es útil para ayudarnos a prepararnos y a completarnos. Entonces, no sé si alguien me ayuda leyendo la escritura que viene aquí, 2 de Timoteo 3, 16 al 17. ¿Qué dice, hermano? Amén. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Enteramente preparado para toda buena obra. Esto nos enseña que toda la Biblia, desde Génesis hasta Apocalipsis, está diseñada por Dios para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, para que estemos completos y estemos preparados. Toda la Biblia es así. En la Biblia se mencionan, y voy a pasar a su siguiente hoja, no sin antes decir que en cada pie de hoja de su guía de estudio, que en esta ocasión es la primera parte de 4 hojas, viene una escritura que queremos ir enfatizando a través de todo el estudio. Es 1 Corintios 12:13, es fácil de recordar. 1 Corintios 12:13, porque por un solo espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, sean judíos o griegos, sean esclavos o libres, y a todos se nos dio a beber de un mismo espíritu.
¿Ok? Vamos a pasar a la siguiente hoja de su guía de estudio. ¿Alguien gusta leer la escritura que viene mencionada aquí? Segunda de Timoteo 2:15. Esta escritura es importantísima porque, por un lado, a Timoteo, Pablo le dice, toda la Biblia es inspirada por Dios, pero en el versículo 15 de segunda de Timoteo 2, le dice, pero debes saber usar bien la palabra de verdad, ¿verdad? ¿Qué dice? Procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. Procura, es una exhortación, es algo que se supone que todo creyente debemos estar haciendo. Todo creyente debe estar estudiando la Biblia, procurando presentarte delante de Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse. Un obrero está trabajando continuamente, ¿no? Nosotros debemos de estar trabajando en la palabra de verdad para ser maduros. Un bebé, espiritualmente hablando, es una persona que no discierne la palabra de verdad. No tiene nada que ver con edades, no tiene nada que ver con denominaciones. Hemos dicho una y otra vez y seguiremos enfatizando que el cuerpo de Cristo no está compuesto de denominaciones ni de coberturas. El cuerpo de Cristo está compuesto por nuevas criaturas que no tienen más que una sola cobertura, el Espíritu Santo. No tienen más que una sola denominación, por así decirlo, la comunidad de los santos hechos perfectos. Pero las denominaciones y las coberturas son hechura de hombre. Dice la palabra de Dios que debemos presentarnos como obreros que no tienen de qué avergonzarse, que usan bien la palabra de verdad. Entonces, si uno no usa bien la palabra de verdad, se está avergonzando delante de Dios. No sé si logremos ver la similitud, porque dice, para que no te avergüences delante de Dios y te presentes como obrero que ha sido aprobado, debes usar bien la palabra de verdad. Tú puedes checar la palabra usa, traducida aquí del griego koiné, lo puedes checar en diferentes ayudas bíblicas como el Lexicon, como el Strong's, y puedes ver que la palabra usar también tiene diferentes sinónimos. ¿Cómo cuáles? Bueno, aquí se nos dan algunos. Determinar. Entonces, procura con diligencia presentarte ante Dios aprobado como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que determina bien la palabra de verdad. Otro sinónimo es definir. Entonces, que define bien la palabra de verdad, que separa bien la palabra de verdad, que traza o mide. Son sinónimos de la palabra griega o del griego koine que se tradujo como usar. Esta palabra es ortotomeo. Ortotomeo se compone de dos palabras. Una es orto, que significa derecho, y tomeo, que significa dividir. Entonces, si tú unes estas dos palabras que se usaron para traducir la palabra castellana usar, vas a comprender que encierran un simbolismo. Dividir rectamente, ortotomeo, orto derecho y tomeo dividir. Entonces, la persona que se va a presentar delante de Dios como obrero, que no tiene de qué avergonzarse, es alguien que divide rectamente la palabra de verdad, que la traza, la separa, la distingue, la emplea, la utiliza. Estas ideas tienen que ver con lo que Pablo hacía. ¿Se acuerdan que Pablo se dedicaba a construir tiendas, ¿verdad? Algunos dicen que también redes. Bueno, lo que haya sido, Pablo tenía ese oficio. Entonces, él usaba patrones y tenía que trazar o dividir bien lo que iba a cortar para no tener pérdidas, ¿verdad? Como decía José de Egipto, para que nada se desperdicie. Entonces, usar bien la palabra de verdad es trazarla bien. No toda la Biblia, como hemos enfatizado y seguiremos enfatizando, es para nosotros como doctrina. Toda la Biblia es instrucción, toda la Biblia es inspirada por Dios, pero no toda la Biblia nos enseña doctrina. Hay verdades que fueron verdades en la antigua dispensación y hay verdades que son verdades en esta, pero que nunca fueron en la antigua. En esta dispensación, todas las cosas con respecto a Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo son nuevas. Por ahí es difícil a veces decir que son distintas, pero al mismo tiempo sí lo son. No que Dios sea distinto, sino que lo que Él revela ha sido hecho nuevo.
todas las cosas viejas han pasado, he aquí Dios ha hecho todo nuevo. ¿Se acuerdan que hay esta escritura en 2 de Corintios 5, 18? Bien, vamos a pasar a este primer aspecto del uso de las dispensaciones. No voy a profundizar mucho, solo vamos a hacerlo como un recordatorio, porque es importante, estamos hablando acerca de usar bien la palabra de verdad. Entonces, la Biblia se debe de dividir de acuerdo a cómo Dios la divide, de acuerdo a cómo Dios la enfatiza, ¿sí? Y el apóstol Pablo en Efesios 2 nos habla de 3 tiempos, de 3 dispensaciones: pasado, presente y futuro. Y estas 3 dispensaciones tienen que ver con el bautismo, o el bautismo tiene que ver con estas dispensaciones. Por ejemplo, vayamos a Efesios 2, versículo 10 al 12. No sé si allá la hermanita pueda leer Efesios 2, del 10 al 12. Y acá mi hermano, Hechos 3, 21 al 24. Hechos 3, 21 al 24. Estas escrituras demuestran que hay un tiempo pasado dado a Israel, que es un tiempo antiguo, donde se le comunicó a Israel leyes y verdades que solo eran únicas para el pueblo judío, para los hebreos. Nunca fueron diseñadas para ser verdades en la actualidad para el cuerpo de creyentes. Sin embargo, lo que acontece hoy en día es que se toman algunas verdades, como el bautismo en agua, que fueron verdades para Israel, pero que hoy en día no tienen nada que ver con el creyente. Y se dejan otras, por ejemplo, la circuncisión. La circuncisión no se toma, ¿verdad? En la iglesia no se dice a todo creyente que tiene que ser circuncidado, eso no se enseña, pero sí se enseña que todo creyente debe de ser bautizado. Pero el bautismo en agua es parte de la circuncisión, es parte de los ritos de Moisés, es parte de Israel. Vamos a ver esto en Efesios 2, del 10 al 12. ¿Qué dice, hermanita, allá atrás? Efesios 2, del 10 al 12, tiempo antiguo. Porque somos hechura suya, creados en Jesús el Mesías para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviéramos en ellas. Por tanto, acordaos de que anteriormente vosotros, los gentiles en la carne, los llamados incircuncisión, por la llamada circuncisión hecha por manos en la carne, en aquel tiempo estabais sin el Mesías, apartados de la ciudadanía de Israel y extraños a los pactos de la promesa, no teniendo esperanza y sin Dios en el mundo. Estos versículos nos enseñan que hubo un tiempo, Pablo le habla a los gentiles y les dice: acuérdense que en tiempo antiguo ustedes no tenían cercanía con Dios. Y Hechos 3, 21 al 24, ¿qué dice, hermano? Está el apóstol Pedro hablando ahí. Dice 21, a quien Sí. de cierto es necesario que el cielo reciba hasta los tiempos de la restauración de todas las cosas, de que habló Dios por boca de sus santos profetas que han sido desde tiempo antiguo. Porque Moisés dijo a los padres: el Señor vuestro Dios os levantará profeta de entre vuestros hermanos, como a mí. A él oiréis en todas las cosas que os hable. Y toda alma que no oiga a aquel profeta será desarraigada del pueblo. Amén. Y todos los profetas desde Samuel en adelante, cuantos han hablado, también han anunciado estos días. Obviamente está hablando Pedro el día que se bautizaron. No sé si se acuerdan cuántos se bautizaron en Pentecostés. 3,000. 3,000. De hecho, en Hechos 3, en este mismo capítulo, pero en el versículo, Hechos 2, versículo 38, Pedro les dice: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Es algo que era ordenado al pueblo judío en la antigua dispensación. Esto es algo de lo cual los patriarcas se les comunicó esta verdad, en el sentido de que a ellos se les dio las promesas que en Cristo se iban a personificar, se iban a cumplir. Y no nada más ellos, sino que los escritos de Moisés y los libros de los profetas judíos nos hablan de este tiempo antiguo, tiempo pasado o dispensación a Israel. Se le conoce como la dispensación de la ley, a la cual se le añadió la promesa. Y viceversa, es una dispensación de la promesa a la cual en Éxodo 19 se le añade la ley. Entonces, cada vez que digamos
la ley de los judíos, la circuncisión, el tiempo antiguo, tiempo pasado, lo que los profetas predicaron tiene que ver con esta dispensación. Es una dispensación de la cual se ha hablado, ¿quiénes? Pues los patriarcas, los profetas, se ha comunicado, se ha anunciado, se ha proclamado, se ha escrito, y todo Israel sabía sobre este tiempo tan especial porque tiene que ver con el Mesías. No sé si hubiera alguna duda con respecto a este tiempo, a aquel tiempo, tiempo pasado o dispensación a Israel. Voy a volver a leer Efesios 2 porque es importante que tú y yo comprendamos que hay un tiempo en el cual solo se le da a Israel la verdad, no a los gentiles. Efesios 2, vuelvo a leer versículo 11 al 12. Por tanto, acuérdense ustedes, gentiles en Éfeso, de que en otro tiempo vosotros los gentiles en cuanto a la carne erais llamados incircuncisión por la llamada circuncisión hecha con mano en la carne. Y dice aquí, en aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza, sin Dios en el mundo. Así estábamos todos los gentiles. Ese es un tiempo pasado. Pero luego Pablo nos habla de un nuevo tiempo. Este nuevo tiempo se conoce como ahora y tiene muchos sinónimos. Pero dice aquí en el versículo 13, pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. ¿Quiénes estábamos lejos? Pues los gentiles. Solo los de la circuncisión estaban cerca, o sea, los judíos. Pero los de la incircuncisión estábamos completamente separados de Dios. Versículo 14. Porque Cristo es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, tanto de los judíos como de los gentiles, derribando la pared intermedia de separación. ¿Cuál era esta pared intermedia de separación? La circuncisión. Aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas, para crear en sí mismo de los dos un solo y nuevo hombre, haciendo la paz. Tanto el judío recibiría esta bendición como el gentil, y mediante la cruz reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo. ¿Cuál cuerpo? El cuerpo de creyentes, matando en ella las enemistades, y vino y anunció las buenas nuevas de paz a ustedes, ¿quiénes? Los gentiles, que estabais lejos, y también a los que estaban cerca, ¿quiénes? Los judíos. Porque por medio de él, o sea, de Jesucristo, los unos, o sea, los gentiles, y los otros, los judíos, tenemos entrada por un mismo espíritu al Padre. Entonces ya no somos extranjeros ni advenedizos. Ahora somos conciudadanos de los santos y miembros de una familia llamada la familia de Dios. Eso es ahora, pero eso no fue antes. Cuando Pablo escribe esto, bueno, es como ser radical, ser revolucionario, decir algo totalmente... Bueno, por eso lo querían hasta apedrear, ¿verdad? Y tuvo muchas dificultades. ¿Por qué? Porque lo que estaba diciendo era algo novedoso que le quitaba a los judíos toda su preeminencia. Eso. Toda la importancia de los judíos, ¡pum!, se acababa. Ahora el gentil era igual y por eso los gentiles en las sinagogas, los judíos en las sinagogas se enojaban algunos y otros, los gentiles afuera, estaban regocijándose, ¿verdad? Ajá. ¿Por qué? Porque Dios estaba mostrando que ahora ellos eran amados, ellos eran aceptados. ¿Sí se entiende eso? Sí, claramente. Vamos a terminar este aspecto que es la segunda dispensación en Romanos 16. Fíjate qué hermoso lo que Dios dice, porque Él dice que en Pablo, el apóstol Pablo, las cosas se revelan de una manera única. Versículo 25, Romanos 16, 25 al 27. Si tú quieres comprender esta dispensación, vuelve a leer, analiza Efesios 2 del 13 al 18 y Romanos 16 del 25 al 28 y comprenderás que lo que Dios le da a Pablo es algo nuevo, distinto, diferente, que nadie sabía, a nadie se le dio a conocer antes. Es más, ningún apóstol había hablado de esto. Dice el versículo 25, y al que puede establecerte, confirmarte, hacerte fuerte, mantenerte firme, según mi evangelio y la predicación de Jesucristo. Hay un evangelio que es el evangelio de Pablo, es el evangelio de la gracia de Dios,
es la predicación de Jesucristo, según la revelación del misterio que se ha mantenido oculto desde tiempos eternos. Antes los judíos recibían un evangelio de las buenas nuevas del reino de Dios, pero ese evangelio se había anunciado, escrito, proclamado, comunicado por todo mundo, por los profetas judíos y los escritos de Moisés. Pero este misterio que recibe el apóstol Pablo es distinto. Dice aquí, pero que ha sido manifestado ahora y que por las escrituras de los profetas, según el mandamiento del Dios eterno, se ha dado a conocer a todas las gentes para que obedezcan a la fe. Ningún apóstol podía decir esto más que Pablo. Pedro nunca pudo haber dicho algo así, porque ellos tenían que obedecer a la ley. Versículo 27. Al único y sabio Dios sea gloria mediante Jesucristo para siempre. Amén. Vamos a terminar leyendo una última escritura que te ayuda a comprender que sí hay un tiempo distinto. O sea, hubo un tiempo pasado, pero ahora hay un tiempo presente. Y Dios quiere que tú comprendas la verdad que Él revela a este tiempo para que tú puedas comprender lo que Cristo ha hecho en ti, dándote una nueva identidad en Dios. Gálatas 3. Esta escritura nos enseña profundidades tremendas. Estoy hablándote de Gálatas capítulo 3, perdón, Efesios. Aquí hay un error en tu guía. En vez de Gálatas es Efesios, ¿sí? Es Efesios capítulo 3 del 1 al 13. Efesios 3 del 1 al 13. Voy a leerlo. Dice, por esta causa yo, Pablo, Efesios 3:1, prisionero de Cristo Jesús por ustedes los gentiles, si es que tú como gentil has oído de la administración de la gracia de Dios que me fue dada para con ustedes. Hemos visto en varios estudios que esta administración de la gracia es un sinónimo a la presente dispensación. Entonces, ¿en qué dispensación estás? En la administración de la gracia. La iglesia, el cuerpo de creyentes, se rige por la gracia, no por la ley. Es una administración distinta, las cosas aquí funcionan distintas. Versículo 3. Que por revelación me fue declarado el misterio como antes lo he escrito brevemente en otras epístolas, leyendo lo cual podéis entender cuál sea mi conocimiento en el misterio de Cristo, otro sinónimo. ¿En qué dispensación estás? En el misterio de Cristo. ¿Qué predica la iglesia de Jesucristo en esta dispensación? El misterio de Cristo. En toda comunidad que se dice cristiana, todo creyente debería de comprender qué es el misterio de Cristo. Pero si tú vas a una comunidad cristiana y le dices, oye, aquí tu pastor predica o tus pastores predican el misterio de Cristo, te va a decir que no sabe de lo que le estás hablando. Es casi lo que va a decir. ¿Cuál misterio? ¿De qué estás hablando? Versículo 5. Misterio que en otras generaciones no se dio a conocer a los hijos de los hombres. No nada más te va a decir, oye, ¿de qué estás hablando? Te va a decir, ¿cómo que nunca se predicó esto? Por supuesto, todo el mundo ha predicado el Evangelio. Versículo 5. Como antes es revelado a sus santos apóstoles y profetas por el Espíritu, que los gentiles, este es el meollo del mensaje. Pablo no es importante. Pablo es un instrumento, pero es nuestro apóstol, el apóstol que Cristo nos da a toda comunidad de creyentes. Pero lo importante es el mensaje que Dios nos da a través de ese instrumento. ¿Sí se entiende? Como cuando antes los judíos decían, no, es que Moisés dijo esto. Bueno, no estaban adorando a Moisés. Era lo que Jehová les decía a través de Moisés. Hoy en día es lo que Cristo glorificado, nuestro Señor amado Jesucristo, nos dice a través del apóstol Pablo. Versículo 6, que los gentiles son coherederos y miembros del mismo cuerpo. ¿Cuál cuerpo? El cuerpo de creyentes, que es la iglesia. Y copartícipes de la promesa en Cristo Jesús por medio del Evangelio. Esto era algo inaudito en tiempos de Pablo. Era algo nuevo, era algo diferente, era algo único. Era una noticia como ahorita está haciendo el huracán Patricia, ¿verdad? El huracán más poderoso que se tiene registro, el fenómeno atmosférico más poderoso del cual se tiene registro. Según entiendo, había habido huracanes de categoría 5, pero que no llegaban a la velocidad, sus vientos no llegaban a la velocidad de 250 kilómetros por hora. Este huracán sobrepasa los 325 kilómetros por hora.
Versículo 7, del cual yo fui hecho ministro por el don de la gracia de Dios que me ha sido dado según la operación de su poder. A mí, que soy menos que el más pequeño de todos los santos, me fue dada esta gracia de anunciar entre los gentiles, entre las naciones, el evangelio de las inescrutables riquezas de Cristo, y de aclarar a todos cuál sea la dispensación del misterio escondido desde los siglos en Dios, que crea todas las cosas. ¿Qué se predica a través de estos estudios bíblicos familiares? El misterio escondido desde los siglos en Dios, que crea todas las cosas. ¿Qué se predica o qué se debería de predicar en todas las comunidades cristianas? El misterio escondido. ¿Por qué Pablo usa estos términos? Estaba escondido en Dios, nadie lo sabía. Versículo 10. Para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de la iglesia a los principados y potestades en los lugares celestiales. Por eso, cada pastor, evangelista, maestro, profeta y apóstol que predica la gracia del Señor Jesucristo debe de predicarla así para las potestades y principados y potestades en los lugares celestiales. Hay una razón, y cuando hablamos aquí de la doctrina de los ángeles, se explicó profundamente esta razón, que los ángeles están aprendiendo del creyente. Versículo 11, conforme al propósito eterno que hizo en Cristo Jesús nuestro Señor, en quien tenemos seguridad y acceso con confianza por medio de la fe en Cristo. Por lo cual pido que no desmayéis a causa de mis tribulaciones por ustedes, las cuales son vuestra gloria. ¿Hay alguna duda en cuanto a esto? ¿Algún comentario? ¿Hubo un tiempo pasado? ¿Hay un tiempo presente? Bueno, vamos a continuar entonces con el tiempo futuro. Son 3 dispensaciones, pasado, presente y futuro, el que era, el que es y el que pronto ha de venir, ¿verdad? Efesios 2, versículo 7, y allá atrás mi hermanita, Hebreos 2, 5. Vamos a leer, ¿alguien quiere leer Efesios 2, versículo 7? Sí. Nos habla aquí de una futura dispensación. ¿Qué dice, hermano? Dice, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros, en Cristo Jesús. ¿Qué va a mostrar en los siglos venideros? Su bondad para con nosotros. La gloria de Dios en la antigua dispensación se llamaba Shekinah, la gloria de Dios. En esta dispensación se llama gracia y en la futura dispensación se llama bondad. Son sinónimos del interceder de Dios. Hebreos 2:5, ¿qué dice? Porque Él no ha sometido a los ángeles el mundo venidero, acerca del cual hablamos. La epístola de los Hebreos es dirigida a los hebreos y les está hablando acerca del mundo venidero. El mundo venidero inicia cuando la iglesia sube a los cielos, a las nubes de gloria, en el rapto, en el arrebatamiento de la iglesia, y se inicia la gran tribulación seguida del milenio. ¿Sí? Vamos a pasar a su tercera hoja. Vuelvo a repetir la escritura que viene al pie de cada una de sus guías de estudio. Primera de Corintios 12:13, porque por un solo espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, sean judíos o griegos, esclavos o libres, y a todos se nos dio a beber un mismo espíritu. ¿Sí? Vamos a pasar a la tercera hoja y vamos muy bien en tiempo. Yo creo que de seguir así vamos a terminar hoy las 2 partes. En la Biblia existen por lo menos 8 bautismos distintos. Algunos aseguran que hay 12. Pero solo vamos a mencionar 8 de los bautismos que se mencionan en la Biblia, ¿sí? Voy a pedirle a mis hermanos, a mi hermano que está aquí, José Luis, si pasa a Mateo 3:11, ahí lo guarda a su lugar, y la hermanita Lucas 12:50 al 51, que lo tenga listo. Y yo voy a leer 1 Corintios 10, versículo 1. En esta escritura, 1 Corintios 10, el apóstol Pablo nos dice que toda la escritura es inspirada por Dios, que lo que le pasó a la nación de Israel es un ejemplo para nosotros. Yo puedo leer la historia y la vida de Rahab y aprender muchísimo, de Josué, muchísimo. ¿Por qué? Porque son ejemplo. Voy a leer el versículo 6, 1 Corintios 10, 6 y el 11. Mas estas cosas sucedieron como ejemplos para nosotros. ¿Quiénes? Nosotros los gentiles, para que no codiciemos cosas malas como ellos codiciaron. Versículo 7, ni seamos idólatras,
como algunos de ellos lo fueron. Versículo 8, ni forniquemos, como algunos de ellos fornicaron. Ni tentemos al Señor, versículo 9, ni murmuremos, versículo 10. Todo lo que le pasó a Israel durante su peregrinación en el desierto son amonestaciones, son ejemplos. Los escritos de Moisés y los libros de los profetas judíos también nos sirven como ejemplo, como amonestación. Están los Salmos, están Proverbios, está Eclesiastés, Lamentaciones. Son escrituras sapiensales que nos ayudan, nos instruyen, pero no son doctrina. En el versículo 11 dice el apóstol Pablo, y estas cosas, solo está dando un resumen de todo lo que vivió Israel. Estas cosas, cuando tú leas Jeremías, Isaías, Ezequiel, Daniel, hay que comprender que es algo de profecía y mucha instrucción, mucha enseñanza que nos sirve a nosotros, a los creyentes, pero no es doctrina. Versículo 11, y estas cosas les acontecieron como ejemplo. Están escritas para amonestarnos, no para adoctrinarnos. Están escritas para amonestarnos. Y hago énfasis en esto porque el bautismo en agua está en esta dispensación, es dado a Israel. Pero una cosa es que se le dé a Israel y nosotros la traslademos al cuerpo de creyentes y digamos y enseñemos y prediquemos que todo creyente tiene que bautizarse para dar una muestra pública de su fe. Versículo 11. Y estas cosas les acontecieron como ejemplo y están escritas para amonestarnos a nosotros, a quienes han alcanzado los fines de los siglos. Así que el que piense estar firme, mire que no caiga. Ahora, en el versículo 1 y en el versículo 2 se mencionan 3 distintos bautismos. Vayamos a aquí mismo, 1 Corintios 10, pero versículo 1. Porque no quiero, hermanos, que ignoréis. Esta forma de Pablo de hablar es porque él recibe muchas revelaciones con respecto a misterios que antes no se conocían. Estas revelaciones tienen que ver con la multiforme sabiduría de Dios. Versículo 1, porque no quiero, hermanos, ustedes gentiles, no quiero que ustedes ignoren que nuestros padres los judíos, todos estuvieron bajo la nube. Ahora Pablo está hablándole a los gentiles corintios, pero también a los judíos que estaban viviendo en Corinto. Él siempre llegaba a una sinagoga y primero al judío, luego al gentil. Hasta que ya en el capítulo 28, últimos versículos, Dios le revela a Pablo que ya no debe predicarle a los judíos, sino ahora solo a los gentiles. Y es lo que él hace en Roma por 2 años, estando en prisión. Versículo 1, vuelvo a repetir. Pero no quiero, hermanos, que ignoréis que nuestros padres todos estuvieron bajo la nube. Hermano, pastor, misionero, con respeto en el Señor Jesucristo. Si tú quieres ser sincero con respecto a lo que Dios nos está mostrando en su palabra. Yo he realizado en el pasado múltiples bautismos de muchas personas. Muchos llevábamos récords, ¿verdad? Registros a quienes hemos bautizado y pareciera que es como predicar, ¿no? ¿A cuántas comunidades has ido? Entonces te da una cierta escala de que eres un pastor de renombre. ¿Y a cuántos has bautizado? No, pues que a 50, no que a 100, a 300, a 500. Entonces ya eres es como las bodas, ¿no? ¿Cuántas bodas has hecho? No, pues que 10, 15, 20, 50, 80. Pero todo eso es de la carne, no tiene nada que ver. Y más cuando tú ves que no hay nada dispuesto en la palabra para realizar un bautismo. Vamos a analizarlo en detalle. Versículo 1, vuelvo a leer, porque no quiero, hermanos, que ignoréis que nuestros padres todos estuvieron bajo la nube, y todos pasaron el mar, y todos en Moisés fueron bautizados en la nube y en el mar. ¡Qué tremendo! Son 3 bautismos. Dice aquí, en la nube es un bautismo, cuando Dios los iba llevando, el ejército de Faraón iba tras de ellos, pero en la nube fueron bautizados. Y luego fueron bautizados en el mar, cuando cruzaron el Mar Rojo. Y luego fueron bautizados en Moisés. ¿Se acuerdan cuando Moisés regresa del monte Sinaí y baja con las tablas de la ley? Su rostro brillaba y tuvo que usar un velo. Ellos fueron bautizados en la nube, bautismo número 1. Número 2, bautismo en el mar Rojo. Y número 3, bautismo en Moisés. Aquí tú ves que hay 3 tipos de bautismo.
Ahora vamos a ver otros 3 tipos de bautismo. Vamos a pasar a Mateo capítulo 3. Creo que le pedí aquí a mi hermano, ¿verdad? Mateo 3. 11. Sí, si quieres leerlo, Mateo 3, 11 y 12. Porque aquí se mencionan otros 3 bautismos distintos. Ya no es la nube, ya no es el mar, ya no es Moisés. ¿Qué dice Mateo 3, 11? Dice, y ya también el hacha está puesta a la raíz de los árboles. Mateo 3, 11. 11, perdón. Yo a la verdad os bautizo en agua para arrepentimiento, pero el que viene tras mí, cuyo calzado yo no soy digno de llevar, es más poderoso que yo. Él os bautizará en Espíritu Santo y fuego. Su aventador está en su mano, y limpiará su era, y recogerá su trigo en el granero, y quemará la paja en fuego, que nunca se apagará. Ok, gracias hermano. Aquí está, el contexto es la predicación de Juan el Bautista. ¿Se acuerdan que Juan el Bautista predicaba? Era una voz en el desierto, ¿verdad? En aquellos días, versículo 1, Mateo 3. Vino Juan el Bautista predicando en el desierto de Judea y diciendo, arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Esta predicación es la misma que hacen los profetas judíos en sus libros judíos, como quienes, Ezequiel, Jeremías, Isaías. Todos ellos hablaban de un reino milenial, de un reino gobernado por el Mesías. Y Juan estaba hablando acerca de esto, versículo 3, pues este es aquel de quien habló el profeta Isaías cuando dijo, ¿quién habló de Juan el Bautista? Isaías, voz del que clama en el desierto, prepara el camino del Señor, endereza sus sendas. Y Juan estaba vestido de pelo de camello y tenía un cinto de cuero alrededor de sus lomos, su comida eran langostas y miel silvestre. Y salía a él Jerusalén y toda Judea y toda la provincia de alrededor del Jordán, eran bautizados por Juan el Bautista en el Jordán, confesando sus pecados. En este momento, los judíos que confesaban sus pecados eran bautizados en agua para arrepentimiento, es porque mostraban frutos de arrepentimiento. Algunos fariseos no mostraron frutos de arrepentimiento y no fueron bautizados. Pero todo aquel que iba con Juan el Bautista era salvo. Como judío era salvo. ¿Por qué? Porque estaba obedeciendo lo que Dios les estaba ordenando. Versículo 7. Al ver él que muchos de los fariseos y los saduceos venían a su bautismo, les decía, generación de víboras, ¿quién os enseñó a huir de la ira venidera? ¿Por qué Juan predicaba de la ira venidera? Porque el establecimiento del reino de Dios incluía un juicio de Dios a las naciones gentiles y a los judíos que no eran temerosos de Jehová. Versículo 8, haced pues frutos dignos de arrepentimiento. ¿Nunca has oído a un pastor predicar que debemos arrepentirnos para ser salvos? Que debemos de tener frutos de arrepentimiento. Es porque estamos confundiendo, hermano, estamos confundiendo las dispensaciones. Estamos usando cosas de la antigua dispensación de Juan el Bautista, que Cristo nuestro Señor predicó en los días de su carne, y estamos enseñando a la iglesia que tiene que arrepentirse para poder ser salva. Y esas cosas no son en esta dispensación. Sí. Y es interesante porque ¿cuántos de nosotros en el pasado, sin haber conocido la verdad de Dios, hicimos eso? No hablamos de malas intenciones o buenas intenciones, simplemente de ignorancia en lo que Dios nos dice. ¿Sí? Y luego cuando hace uno la reflexión de estas escrituras, se da uno cuenta que no tuvo uno arrepentimiento cuando el Señor llegó a nuestras vidas. Nosotros no nos arrepentimos para ser salvos, pero una vez que somos salvos, vivimos una vida de arrepentimiento y gratitud. ¿Sí? Hermano, Ahora sí, cualquier pregunta, con ¿puedo toda considerar confianza. Sí, por favor. que en esta parte, como nos la está revelando aquí la Escritura, en primera instancia no es el arrepentimiento, es creer, como Hechos 16, creer en el Señor Sí. Jesucristo, será salvo. Así nos dice la Escritura. Así nos lo dice. Posteriormente empezamos a dar frutos de arrepentimiento. Exactamente. Nuestra vida se convierte en una vida de gratitud y de entrega al Señor. Y dejamos de hacer cosas que no convienen. En eso vamos a terminar hoy. Vamos a leer una escritura al final que nos dice que el pecado ya no nos domina. Uh-huh. Entonces, ¿por qué pecamos? Uh-huh. Porque todo creyente peca. Uh-huh.
Pero entonces vamos a ver entonces qué es lo que está pasando, ¿no? ¿Sí? Acerca de los judíos, dice ahí que los que eran bautizados por Juan el Sí. Bautista eran salvos, dices. O sea, los judíos que venían a Juan el Bautista, no que Juan el Bautista los salvara, no, No. sino que Sí. Dios estaba En ordenando obediencia. ese bautismo. ¿Para qué? Para que ellos pudieran ser salvos. Era algo que Dios le ordenaba al pueblo judío. Es más, cuando el apóstol Pedro en Hechos capítulo 2, lo leímos anteriormente, dice, ellos le dicen, varones, ¿qué vamos a hacer entonces nosotros? Vamos a, aquí dejando nuestro lugar y vamos a pasar otra vez, nada más hacer un paréntesis, ¿verdad? Voy a leer Hechos 2, versículo 37. Al oír esto, estamos en el día de Pentecostés. Ujú. Acordémonos que Pedro predica a los varones judíos, a los judíos en Jerusalén, a la casa de Israel, ¿verdad? Sí. Versículo 37. Dice, y al oír esto, se compungieron de corazón y dijeron a Pedro, al apóstol Pedro, Ujú. y a los otros apóstoles, ¿verdad? Felipe, Juan, Estaban ahí. les dicen, varones hermanos, ¿qué vamos a hacer entonces? Y Pedro le dice lo mismo que Juan el Bautista, arrepéntanse y bautícense en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. ¿Ok? Entonces, en la época de Juan el Bautista, antes de que Cristo apareciera, él solo predicaba el bautismo para arrepentimiento de pecados. Pero aquí en Hechos 2 estamos viendo ya dos tipos de bautismos. Sí, el Espíritu Santo. Entonces ahí vamos por partes, pero en la época de Juan el Bautista solo se predicaba el bautismo para arrepentimiento. En el versículo 8 se le dice Juan el Bautista, ¿verdad?, que deben de hacer frutos dignos de arrepentimiento, no cualquier fruto, sino frutos dignos de arrepentimiento que no hacían los fariseos. Dignos. Sí. Y sin embargo, muchos de nosotros como pastores en tiempo antiguo, ¿verdad?, en tiempo pasado, pues si no veíamos a la persona arrepentida, no la bautizábamos, Ujú. porque estábamos creyendo esto. Sí, esa es la enseñanza. Es la enseñanza que actualmente todavía se da. Sí. Hay pláticas para el bautismo. Ujú. Pero Una no- persona que quiere bautizarse, Ujú. empieza uno a platicar, a ver cómo... Pero todo eso no tiene nada que ver con la Que gracia. no es Sí, malo. En un sentido, y Lleva muy con buena respeto, al final vamos a comprobar por qué el bautizar en agua es completamente en contra de la cruz de Cristo. Entonces el bautismo nos salva, efectivamente, Sí, claramente sí, pero el judío en este caso nada más cumplía con una obediencia, no era salvo. ellos tenían que obedecer y por eso iban con Juan el Bautista y todos los que se bautizaban por Juan el Bautista eran salvos, porque así Dios lo estaba definiendo. Era algo increíble, ¿no? Pero es Dios les está, por eso, y dice aquí, fíjate qué hermoso lo que Dios dice, que venían a él todos los de Jerusalén, versículo 5, y salía a él Jerusalén y toda Judea y toda la provincia de alrededor del Jordán. Juan el Bautista es considerada en las Escrituras, después de nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? O sea, después de Jesús de Nazaret, el hombre más importante en las Escrituras antes de esta dispensación. Antes de esta dispensación. O sea, Juan el Bautista es considerado mayor que Moisés. Razón por la que... Es increíble, ¿no? Y no hizo ningún milagro. Ni un milagro. Solo predicó preparando el camino para el Señor. Y bautizar. Y bautizó a muchísima gente. Ahora, se dice en la Escritura que Cristo bautizó, pero en la misma Escritura se nos dice que Él no bautizó a nadie, sino que sus discípulos del Señor Jesucristo bautizaron. Pero Jesús no bautizó a nadie. Es increíble, ¿no? Sí. Y a Pablo se le ordena no bautizar. Aunque él refiere que había bautizado, no recuerdo cuántos. Vamos a mencionar, Sí. ahorita vamos a ir a través de todos esos escritos, pues. Entonces, aquí vemos en Mateo capítulo 3, versículo 11, dice, yo, Juan el Bautista, yo a la verdad os bautizo en agua. Ese es el bautismo estipulado para el pueblo judío, para los judíos. Es más, cuando un prosélito, una persona gentil quería hacerse judío, si era varón, tenía que circuncidarse y bautizarse. Sí. No era nada nuevo para los judíos bautizarse en agua. Era algo
Era algo que tenían ellos que hacer. Pero Juan el Bautista vino anunciando y diciendo, arrepiéntanse porque el reino de los cielos se ha acercado. Versículo 2. En el versículo 11 se nos dice, yo a la verdad os bautizo en agua para arrepentimiento. ¿Ok? Pero el que viene tras mí, cuyo calzado yo no soy digno de llevar, es Jesús de Nazaret. Es más poderoso que yo. Jesús de Nazaret os bautizará en Espíritu Santo, número 4, y en fuego, número 5. Entonces aquí vemos 3 bautismos adicionales. Ya vimos en la nube, en el mar y en Moisés. Aquí vemos bautizo en agua, versículo 11, y bautismo en Espíritu Santo, versículo 11, y en fuego. Pero el versículo 12 nos dice más o menos qué será el fuego. Su aventador está en su mano y limpiará su era. Digo más o menos porque hay otros versículos que nos lo aclaran aún más. Y recogerá su trigo en el granero y quemará la paja en fuego que nunca se apagará. No sé si has oído a algunos hermanos decirte que Cristo te va a bautizar en el fuego de las tribulaciones. Que el bautismo en fuego es algo que el creyente tiene que pasar porque tiene que ser pulido como la plata es purificada y es pasada por horno y quemada, purificada 7 veces. Son puras cosas sacadas de aquí y de allá sin ningún contexto bíblico. El bautismo en fuego no tiene nada que ver con el cuerpo de creyentes. Es más, el bautismo en fuego es para destrucción, no para purificación. Y esto lo podemos ver sin ninguna duda en Mateo capítulo 25. Mateo 25 está hablando de la venida del Hijo del Hombre, ¿se acuerdan? Sí. Cuando el Hijo del Hombre venga, el granero representa el reino de Dios. ¿Qué dijo aquí Juan el Bautista? Su aventador está en su mano y limpiará su era, recogerá su trigo. ¿Se acuerdan que hay trigo y cizaña? Sí. Bueno, en el cuerpo de Cristo no hay trigo y cizaña. Esa parábola fue dada a Israel. El trigo es el judío que teme a Jehová y que ha llegado a conocer a Cristo, pues. Y la cizaña eran los fariseos, los saduceos, era todo aquel que se rebelaba y decía que Jesús no era el Mesías. El granero es el reino de Dios, el milenio. Quemará la paja en fuego que nunca se apagará. El infierno no fue creado para los creyentes, sino para el diablo y sus demonios. La cruz es creada para el creyente. ¿Sí vamos bien? Sí. Sí, ahí. Entonces, acá en Mateo 25 dice en el versículo 31, el juicio de las naciones. Cuando el Hijo del Hombre regrese por segunda vez, o sea, la segunda venida del Señor Jesucristo, Él va a pelear por su pueblo Israel en la guerra de Gog y Magog, ¿verdad? Que ya hablamos de ello en el estudio anterior. Y va a hacer un juicio. Y Él va a separar, ¿se acuerdan de esa parábola? Los cabritos de las ovejas. Sí. Y muchos hermanos pastores erróneamente enseñábamos, ¿verdad? Que en la iglesia hay cabritos y hay... No, eso no es. En la iglesia solo hay hermanos que han sido hechos nueva criatura. Simplemente. No hay cabrito, no hay oveja, no hay cizaña, no hay trigo. Nada de esas cosas. Cristo no es nuestro buen pastor. Eso es dado a Israel. Cristo es la cabeza de la iglesia. Versículo, ahora que por ello ya no voy a leer yo Salmos 23, Jehová es mi pastor, nada. Por supuesto que sí, pero debo de también comprender que hoy en día mi espíritu es alimentado al saber que Cristo es mi cabeza. Yo soy parte de un cuerpo, ¿verdad? No soy un rebaño, aunque hay un rebaño de Dios que la Biblia nos enseña. Ahora, aquí en el versículo 31, cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y todos los santos ángeles de Él, o todos los santos ángeles con Él, ¿se acuerdan que en estudios anteriores hicimos la pregunta, cuando Cristo regrese por segunda vez, ¿vendrá acompañado de su iglesia? Absolutamente no. Vendrá acompañado de sus santos ángeles. Su iglesia ya está en los cielos, glorificada, y está morando en los cielos de Dios. Él regresa, pero con sus santos ángeles, versículo 31. Entonces se sentará en su trono de gloria y serán reunidas delante de él todas las naciones, México, Estados Unidos, Inglaterra, Canadá, y apartará los unos de los otros, como aparta el pastor las ovejas de los cabritos, y pondrá las ovejas a su derecha y los cabritos a su izquierda. Por eso, en la gran tribulación, cuando una nación gentil le ofrezca en forma simbólica un vaso de agua a estos pequeños, ¿quiénes son estos pequeños? Israel, los judíos.
Todas las naciones que en la gran tribulación ayuden a Israel serán separadas para que entren al milenio. Todo aquel que ayude a Israel en la gran tribulación será bendecido Todos en el los milenio. aliados con él. Los aliados. Pero todo aquel que niegue, entonces también Dios los separará. Versículo 34. Entonces el rey dirá a los de su derecha: venid, benditos de mi Padre, heredad el reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Este reino no es para la iglesia ya subió a los cielos. Este reino es el reino de Dios establecido en esta tierra. Es un reino literal, físico, terrenal, visible, prometido, que se va a establecer en esta tierra. Y luego dice, ¿por qué? Porque tuve hambre y me diste de comer. Entonces algunos de nosotros decíamos, pues es que hay que ayudar a los... No, esto es a Israel. En la gran tribulación, las naciones que ayuden a Israel serán bendecidas por Dios, en la gran tribulación. Eso no quiere decir que yo no sea un buen samaritano. No quiere decir que yo no ayude a los demás. Por supuesto que sí. Pero no para comprender esto de la forma como se está explicando aquí. Esto es para el pueblo judío. Entonces, versículo 37, los justos, ¿quiénes son los justos? Los que ayudan a Israel. Le responderán diciendo, Señor, ¿cuándo te vimos hambriento, te sustentamos o sediento y te dimos de beber? ¿Cuándo forastero, recogimos o desnudo y te cubrimos? Enfermo, en la cárcel y venimos a ti. Y respondiendo el rey les dirá, de cierto les digo que cuanto lo hiciste a uno de estos mis hermanos judíos más pequeños, a mí lo hiciste. Entonces dirá también a los de la izquierda, apartaos de mí, malditos, al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles. Entonces Dios le llama a los demonios ángeles, ¿no es cierto? Sí. Mateo 3:11, ve lo que estamos leyendo aquí. Vendrá alguien. ¿Quién es ese alguien que bautizará con fuego? Cristo Jesús. Pero ese bautismo en fuego ni son las tribulaciones ni nada de esas cosas. Son el juicio que Dios hace contra todo aquel que rechaza a su pueblo. Y hoy en día hay tanto antisemitismo. Hoy en día está habiendo degollaciones en la explanada del templo. Hoy en día la UNESCO está diciendo que quiere darle a los palestinos, ¿verdad? Lo que es el muro de las lamentaciones, algo absurdo. Y la tumba de José y de Raquel. Están diciendo también que Jerusalén va a ser la capital de Palestina. O sea, son puras cosas absurdas, cosas que no tienen que ver. Hay un juicio para las Naciones Unidas, que se está explicando aquí en Mateo 25, que siempre rechazaron a Israel. Y eso es algo que debemos nosotros comprender. Y más en esta vez. Y más, ¿verdad? En esta última vez que estuvo el primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, no sé si vieron esa transmisión, que él guardó un silencio de 45 segundos a Israel, ¿verdad? A las Naciones Unidas, y volteando a ver a todos con una cara de indignación porque las Naciones Unidas han rechazado a Israel, ¿verdad? Han guardado silencio. Y aquí leemos en Mateo 25 el juicio que se les viene. Dios es un Dios justo y Él dice que quemará la paja en fuego que nunca se apagará. El antisemitismo en el mundo entero es algo que se está dando a conocer. Este grupo terrorista ISIS y otros, ¿verdad? Grupos terroristas quieren erradicar del mundo a Israel y a los cristianos. Y todo ello Dios lo estará juzgando. Entonces, aquí en Mateo capítulo 3 se nos habla de otros 3 bautismos. Ya vimos en la nube, en el mar y en Moisés. Ahora vemos en agua, Mateo 3:11. Luego vemos en Espíritu Santo, Mateo 3:11. Y en fuego, Mateo 3:11. Hay un cuarto bautismo, pero hay un séptimo bautismo, que es el Calvario. Lucas, ¿qué dice, hermanita? Lucas 12:50 al 51, allá atrás. Dice, pero aún tengo un bautismo para ser bautizado, y cómo me angustio hasta que sea cumplido. ¿Pensáis que vine a traer paz en la tierra? No, os digo, sino división. Entonces, hay un bautismo que nuestro Señor Jesucristo decía por el cual tenía que ser bautizado. Ese bautismo era el bautismo de su Calvario, ¿cierto? Lucas 12:50 al 51. Aunque Cristo, nuestro Señor, ya había sido bautizado por Juan el Bautista. Pero él buscaba un bautismo que le estaba esperando, ¿cierto? Qué maravilloso lo que Dios nos dice.
Entonces ya hemos visto en resumen bautismo en la nube, en el mar, en Moisés, en agua, en el Espíritu Santo, en fuego, en Calvario. Solo Cristo pudo ser bautizado en el Calvario. Y viene un octavo bautismo. Se llama en Cristo Jesús. Romanos 6, versículo 3. Romanos 6, versículo 3. ¿Por qué es importante comprender esto? Porque en el capítulo 6 de Romanos no hay una gota de agua. En el capítulo 6 de Romanos se habla de la muerte. Somos bautizados en la muerte de Cristo Jesús. Romanos 6:3. ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? Voy a leer el contexto, versículo 1. ¿Qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? En ninguna manera es la respuesta, es el reclamo de Pablo, es la pronunciación más exhaustiva de Pablo. En ninguna manera, porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en el pecado? Entonces, ¿cómo hemos sido muertos en el pecado? Bueno, precisamente cuando creímos en la obra redentora de Cristo en la cruz. Al creer, al momento de creer en Jesucristo nuestro Señor, en ese momento nosotros somos rescatados y en ese instante nosotros somos bautizados en su muerte. Versículo 4. Porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo. ¿Quién muere en el bautismo? Nuestro espíritu antiguo, ¿verdad? Es decir, nuestro viejo hombre muere. La carne muere. Dice aquí, pero aún estamos en este cuerpo de carne, ¿sí? Versículo 4. Lo que está Dios dando vida es a nuestro espíritu. ¿Se acuerdan que hemos hecho el ejemplo de que la simiente de Abraham, dice Gálatas, es Cristo? No habla de muchas simientes, solo de una simiente. Es como si nuestro espíritu fuera un óvulo y el esperma, el ADN de Cristo, entra en ese óvulo, en ese espíritu y lo engendra. Y lo que se está formando es una nueva criatura. Es Cristo formándose en nuestro espíritu. ¿Sí se entiende? Sí. Versículo 4. Porque somos sepultados juntamente con Él. Cuando Cristo fue sepultado, ante Dios Padre, todos los que íbamos a creer en la obra redentora de Cristo estábamos siendo sepultados. Sí. Esto que vamos a explicar es el misterio de la encarnación. Porque en Cristo Jesús, todo aquel que cree en los ojos de Dios ha sido sepultado en Cristo. Versículo 4, porque somos sepultados, por eso Cristo se encarnó para morir por nosotros, juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos como en nueva vida. Es hermosísimo ver esto, porque ¿cuál es la razón por la que Cristo resucita? Romanos 4:25 dice, Romanos 4:25, el cual fue entregado por nuestras transgresiones y resucitado para nuestra justificación. Dios nos otorga la justicia de Cristo y es en su justicia que nosotros andamos en nueva vida. Amén. Versículo 6. Sabiendo esto que nuestro viejo hombre, todos tenemos un viejo hombre, ¿verdad? Nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con Cristo, para que el cuerpo del pecado sea destruido a fin de que no sirvamos más al pecado. Porque el que ha muerto ha sido justificado del pecado, y si morimos con Cristo, creemos que también viviremos con Él. Sabiendo que Cristo, habiendo resucitado de los muertos, ya no muere, la muerte no se enseñoreará más de Él. Porque en cuanto murió, al pecado murió una vez por todas, mas en cuanto vive, para Dios vive. Así también vosotros, gentiles, considérense muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. Hay un versículo importantísimo aquí, que te dice que en Cristo Jesús el pecado ya no tiene dominio sobre ti. Pero antes sí tenía dominio sobre todo ser humano. Pero ahora no. Entonces, ¿por qué pecamos? No sé si me estoy yendo muy rápido. Voy a continuar, voy a dejar esa pregunta en el aire, voy a continuar aquí con lo que dice este párrafo. El apóstol Pablo nos dice que hay un cuerpo, un espíritu, un Señor, una fe
un bautismo, un Dios y Padre de todos nosotros. ¿En dónde? En Efesios 4, del 4 al 6. ¿Alguien quiere leerlo? Efesios 4, del 4 al 6. Pablo no dice que haya muchos bautismos. Dice que hay un solo bautismo. ¿Sí se entiende? Entonces, desde el punto de vista del apóstol Pablo, que es nuestro apóstol dado por Cristo a los creyentes, él nos dice y nos aclara que solo hay un bautismo. Entonces, ¿debe el creyente bautizarse? Por supuesto que sí, porque hay un bautismo. Pero ahora vamos a ver cuál es, ¿verdad? ¿Sí se entiende o no? Sí. Porque no es el bautismo en la nube, ni en el mar, ni en Moisés, ni en el agua, ni en el Espíritu Santo, ni en fuego, mucho menos en Calvario. El bautismo que el creyente debe ser bautizado es en Cristo Jesús. Pero esto lo dicen las Escrituras, hermano. Si tú como creyente te estás ofendiendo, bueno, no estamos diciendo esto para ofender, pero la Biblia dice que la cruz ofende. Si nos ofendemos por la cruz, bendito sea el Señor, ¿verdad? Ya Dios tratará con nosotros, ¿no? Versículo 12 dice, no reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal. Estoy en Romanos 6, 12. De modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias, ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad, sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia. Mis ojos son instrumentos de justicia en Cristo, mis manos, mi cuerpo es instrumento de justicia, mi mente, ¿sí? Versículo 14, porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues ya no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. Entonces, ¿por qué practicamos el bautismo en agua, que es algo que tiene que ver con la ley, no con la gracia? Lo que tiene que ver con la gracia es el bautismo que Pablo nos dice. ¿O no sabéis, versículo 3, que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús hemos sido bautizados en su muerte? Aquí Pablo te habla de un bautismo en la muerte del Señor Jesucristo. No te habla de un bautismo en agua que forma parte de la ley de Moisés. Vamos a pasar entonces a la última hoja de esta primera parte. Es la hoja número 4 de la primera parte y tenemos muy buen tiempo. Vamos a ir a Hebreos. Hebreos capítulo 2, versículo 3 y 4. Hebreos capítulo 2, versículo 3 y 4. Le damos gracias a Dios porque Él está permitiendo que la transmisión esté perfecta, ¿verdad? Hebreos capítulo 2, versículo 3 al 4. Voy a leer. ¿De qué salvación nos habla aquí Hebreos? Acuérdate que Hebreos precisamente es dirigida a los hebreos. ¿Ok? Está dirigida a los hebreos en la futura dispensación. ¿Por qué decimos eso? Porque en el capítulo 2, versículo 5 de Hebreos dice, porque no sujetó a los ángeles el mundo venidero acerca del cual les estamos hablando en esta epístola a los hebreos. El mundo venidero es la gran tribulación y el milenio. Entonces, aquí en el versículo, voy a leer desde el versículo 1. Por tanto, Hebreos 2:1. Es necesario que con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído, no sea que nos deslicemos, porque si la palabra dicha por medio de los ángeles en el monte Sinaí fue firme, y toda transgresión y desobediencia recibió justa retribución. Versículo 3. ¿Nunca te ha pasado que predicadores te dicen que cómo escaparemos? Casi en cualquier campaña evangelística utilizan este versículo. Y no tiene nada que ver con el cuerpo de creyentes. Les está hablando acerca de la salvación que Jesús de Nazaret predicó y que los apóstoles predicaron y que va a predicarse en la gran tribulación a través de los 144,000 ungidos por Dios, judíos, 12,000 de cada tribu, como lo dice Apocalipsis 7 y 14. Dice aquí, ¿cómo escaparemos? Versículo 3. Nosotros, si descuidamos una salvación tan grande, bueno, ¿cuál salvación o de qué salvación se está hablando aquí? De esta que dice, la cual, habiendo sido anunciada primeramente por el Señor. ¿Cuándo fue Cristo anunciando esta salvación? Guarda aquí tu lugar, vamos a regresar ahí, por favor, y pasemos a Mateo 4:17. Mateo 4, versículo 17, se nos habla de la salvación que Jesucristo estaba predicando. Jesús de Nazaret en los días de su carne. ¿Por qué decimos eso? En este libro de Hebreos lo vamos a confirmar. ¿Por qué se dice
que Jesús de Nazaret en los días de su carne. Vayamos a Mateo capítulo 4, versículo 17. Amén. Dice, adelante hermano, ¿qué dice? Desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Lo mismo que decía Juan el Bautista. Mateo 3 versículo 2, arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Lo mismo que predicaron los profetas judíos, que se anunció acerca del Mesías de Israel, Jesús de Nazaret, que los evangelios Mateo, Marcos, Lucas y Juan nos hablan acerca de Jesús de Nazaret. Esa misma predicación la siguieron los 12 apóstoles en los primeros capítulos del libro de los Hechos de los Apóstoles. Sí. Pedro predicó y la manada pequeña del apóstol Pedro, el rebaño de Dios, el Israel de Dios, como se dice en Gálatas 3:16, siguieron esta predicación. Los judíos que creyeron en Jesús de Nazaret, dice la palabra de Dios en Hechos 19, predicaron a otros judíos, no a los gentiles. Entonces es muy importante que tú y yo recordemos estas escrituras para comprender Hebreos capítulo 2, versículo 3. ¿Cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? La cual, o sea, la salvación de la cual, habiendo sido anunciada primeramente por el Señor, nos fue confirmada por los que oyeron, testificando Dios juntamente con ellos, con señales, con prodigios y diversos milagros y repartimentos del Espíritu Santo según su voluntad, como cuando, como en el libro de los Hechos, capítulo 2, en Pentecostés. Era lo que los apóstoles estaban diciendo. ¿Qué pasó en Pentecostés? Vayamos por favor a Hechos capítulo 2, simplemente lo que el profeta Joel había anunciado. Lo que el profeta Joel, junto con muchos otros profetas judíos, habían dicho que iba a suceder. Hechos 2, versículo 16. Mas esto es lo dicho por el profeta Joel. Y en los postreros días, dice Dios, derramaré de mi espíritu sobre toda carne. ¿Y qué te decía Hebreos 2, versículo 4? Testificando Dios juntamente con ellos, ¿cómo? Señales, prodigios. Y diversos milagros. La gente sacaba a sus enfermos y la sombra de Pedro les sanaba. Sí. ¿Por qué? Porque los prodigios, las señales, los diversos milagros y repartimientos del Espíritu se daban a los apóstoles, y los apóstoles, imponiendo las manos a otros, pasaban ese poder de Dios. Pero era algo único que sucedió en esos primeros años de la iglesia, los primeros capítulos del libro de los Hechos de los Apóstoles. Era algo que se había anunciado que iba a suceder. Daré prodigios arriba en el cielo y señales abajo en la tierra. Dice la palabra de Dios, versículo 19 de Hechos capítulo 2. Entonces, aquí vemos que la salvación, estoy leyendo lo que dice tu hoja, la guía de estudio. Aquí vemos en Hebreos 2, versículo 3 y 4, que la salvación de la que nos habla ya se venía predicando por el Israel de Dios, la manada pequeña del apóstol Pedro, que fueron los judíos que habían creído en Jesús de Nazaret como el Mesías de Israel. Gálatas 6, 15 al 16 es una escritura que nos habla acerca del Israel de Dios, los judíos creyentes. Mateo 4, 17, Cristo predica este mismo mensaje de ser bautizado en agua para recibir perdón de sus pecados a través del arrepentimiento, y posteriormente en el libro de los Hechos de los Apóstoles vemos cómo se añade un segundo bautismo. O sea, el primer bautismo es arrepentimiento, bautismo en agua por arrepentimiento de sus pecados, y se añade en el capítulo, en el libro de los Hechos, capítulo 2, un segundo bautismo, el bautismo con el Espíritu Santo, que es impartido por Jesucristo. Ahora, esto lo hizo nuestro Señor antes. Vamos a Juan capítulo 20. No sé si vamos bien con el tiempo y con lo que estamos hablando. Juan capítulo 20, ¿sí? ¿Perdón? Las 9. Muy bien, vamos bien. Juan capítulo 20, versículo... Ustedes me dicen, hermano, si seguimos con la segunda parte o hacemos pausa. Juan capítulo 20. Fíjate qué interesante lo que Cristo nuestro Señor nos dice aquí. Esto fue antes de Pentecostés. Aquí ya son durante los 40 días de las apariciones de Cristo, ya después de resucitado y antes de su ascensión.
Juan capítulo 20, 19. Cuando llegó la noche de aquel mismo día, el primero de la semana, estando las puertas cerradas en el lugar donde los discípulos estaban reunidos por miedo a los judíos, vino Jesús y puestos en medio les dijo: Shalom Aleichem, paz a vosotros. Ellos habían sido bautizados en agua, ¿cierto? Sí. Pero no tenían poder. Versículo 20, y cuando les hubo dicho esto, les mostró las manos y el costado, y los discípulos se regocijaron viendo al Señor. Entonces Jesús, esto es antes de Hechos, antes de Pentecostés, entonces Jesús les dijo otra vez: paz a vosotros, como me envió el Padre, así también yo les estoy enviando. Y habiendo dicho esto, sopló y les dijo: recibid el Espíritu Santo. Y les da una comisión tremendísima que los apóstoles, si tú lees las comisiones en los evangelios dadas a los 12 discípulos, que puede ser un estudio para más adelante, estas comisiones te indican que fueron recibidas, mas no practicadas. Versículo 23, a quienes remitiereis los pecados les serán remitidos, y a quienes se los retuviereis les serán retenidos. Esto lo van a hacer los 144,000 durante la gran tribulación. Y durante el milenio los apóstoles resucitados seguirán haciendo esta gran comisión. ¿Por qué decimos esto? Bueno, porque en otras ocasiones hemos estudiado en Mateo 10, 23, que cuando el Hijo del Hombre regrese, solo lo leo para las personas que nos están escuchando en vivo, Mateo 10, 23, cuando Cristo les dice: id por todo el mundo y predicar el Evangelio a toda criatura, bautizándoles en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, Mateo 28, 19, dice en el versículo 23, Mateo 10, 23, cuando os persigan en esta ciudad por predicar el Evangelio, huyan a la otra, porque de cierto os digo que no acabaréis de recorrer todas las ciudades de Israel antes que venga el Hijo del Hombre. Porque esta dispensación fue cortada, fue interrumpida, para que Dios diera lugar a la formación del cuerpo de Cristo. Pero va a ser reanudada para que esta comisión se lleve a cabo en el milenio. Y entonces, como se dice en Zacarías, 10 judíos tomarán de su talit o telit a los judíos, 10 gentiles tomarán de su talit a un judío y les dirán: enséñanos a Jehová, ¿verdad? Vamos a continuar en la parte final de su guía de estudio, primera parte. Dice: para Israel en la antigua dispensación se les ordenó bautizarse en agua para arrepentimiento de sus pecados. Esto lo venía haciendo Juan el Bautista en el río Jordán, como ya leímos, y nuestro amado Señor Jesucristo en Mateo 4:17. Aunque él no bautizó a nadie, sino lo hacían sus discípulos, ¿se acuerdan? Aquí vienen varias escrituras que vamos a leer el día de hoy. Lucas 7:29. Lucas capítulo 7. ¿Alguien se gusta encontrar a mi hermano aquí? Lucas 7:29 y allá atrás Lucas 3:16, hermanita. Y acá Juan 1:26. ¿Sí se puede, Pedro? Amén. Y yo separo las últimas dos escrituras. Y todo el pueblo y los publicanos, cuando lo oyeron, justificaron a Dios, bautizando con el Espíritu, con el bautismo de Juan. Amén. ¿Qué dice Lucas 3:16? Leamos primero Juan 1:26 y ya la tienes, Pedro. ¿Qué dice? Juan les respondió diciendo: yo bautizo con agua, mas en medio de vosotros está uno a quien vosotros no conocéis. Amén. ¿Qué dice allá Lucas 3:16, hermanita? Juan declaró diciendo a todos: yo en verdad os bautizo con agua, pero viene el que es más poderoso que yo, de quien no soy digno de desatar la correa de sus sandalias. Él os bautizará con Espíritu Santo y fuego. Amén. Amén. Voy a leer Hechos 1:5. Porque Juan ciertamente bautizó con agua. Ya lo leímos, ya lo estudiamos. Mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Cuando Cristo dice esto, habían pasado más o menos 40 días después de su resurrección. Faltaban 10 más para que se cumpliera Pentecostés. Tenían que esperar la promesa del Padre de que iban a recibir el Espíritu Santo. Pero aquí en el versículo 1 dice: porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas ustedes serán bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Exactamente 10 días más. ¿Quién les bautizó con el Espíritu Santo? ¿Se acuerdan que en Juan 14 se dice: tengo que subir al Padre
para rogarle al Padre que envíe al Espíritu Santo, el Espíritu de consolación, el Paracletos. Sí. Ujú. Él les dirá qué hablar cuando estén ante las autoridades. No deben de temer, porque recibirán el poder de Dios para testificar, ¿cierto? Sí. Vamos a ver esto en Juan capítulo 14. Y no estoy dando tiempo para terminar, sino esta primera parte, pero también empezar la segunda parte se me hace a mí, no sé ustedes, hermano, ¿les empezamos con la segunda parte o concluimos con esta? Lo que tú determinas. Como ven, vamos a Juan capítulo 14. Solo quisiera leer, Juan capítulo, ¿se acuerdan dónde Dios les dice? Sí, Juan capítulo 16. Ve qué hermoso la obra del Espíritu Santo. Esto no os lo dije al principio porque yo estaba con ustedes, pero ahora voy al que me envió. Y ninguno de vosotros me pregunta, ¿dónde vas? Antes, porque os he dicho estas cosas, tristeza ha llenado vuestro corazón, pero yo os digo la verdad. Os conviene que yo me vaya, porque si no me fuera, el Consolador no vendría a vosotros, mas si me fuere, os lo enviaré. Entonces, ¿quién bautiza con el Espíritu Santo? Cristo Jesús. Él ruega al Padre para que el Padre envíe al Espíritu Santo, pero es Cristo Jesús bautizando a sus discípulos. Este bautismo lo hace Cristo con el Espíritu Santo. Es muy importante comprender esto. Y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. ¿Ok? Entonces, en Hechos capítulo 1, versículo 5, se nos dice que serían bautizados con el Espíritu Santo. Ahora vamos a Hechos 11. Hechos 11, versículo 16. Entonces me acordé de lo dicho por el Señor cuando dijo, Juan ciertamente bautizó en agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo. Son palabras del apóstol Pedro. ¿Sí se entiende? Entonces hemos visto hasta ahorita de que hay dos bautismos que se están introduciendo ya a la manada pequeña, al Israel de Dios. Vamos a pasar a Gálatas 3, 15 y 16. Gálatas 3, 15 y 16. Dice la palabra de Dios. Gálatas 3, versículo 15. Hermanos. Sí. Perdón, estoy leyéndolo mal. Es Gálatas 6, versículo 15. Gálatas 6, 15. Porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale nada, ni la incircuncisión, sino una nueva creación. Y a todos los que anden conforme a esta regla, paz y misericordia sea a Dios y al Israel de Dios. De aquí en adelante nadie me cause molestias, porque yo traigo en mi cuerpo las marcas del Señor Jesucristo. Bien, vamos a leer una escritura que está en Gálatas 2:11 y con esta terminamos esta primera parte. Vamos a dejar ahí hasta el día de hoy. Próximo viernes, si Dios permite, vamos a concluir esta doctrina sobre el bautismo, profundizando aún más. Pero sí quisiéramos invitar a nuestros hermanos que hoy se sintonizaron en el internet, si tuvieran dudas, preguntas, pueden escribirnos al correo ginejuba@hotmail.com y con muchísimo gusto, ¿verdad?, daremos contestación para la gloria de Cristo, de acuerdo a lo que la Biblia nos diga por la guía del Espíritu Santo. Quiero dejarlos con estos pensamientos. ¿Por qué bautizamos en agua? ¿Por qué tenemos bautisterios en algunas comunidades? De hecho, se construyen templos, iglesias y en el altar, ¿verdad? Abajo del altar, ¿verdad? ¿Por qué hay altares en una comunidad? El apóstol Pablo nunca habló de altares. Todo lo que hemos hecho en las comunidades de creyentes es una imitación de lo que antes era Israel. Trajimos el sacerdocio levítico, ahora somos los pastores, según dicen algunos. Traemos a los levitas, que ahora son los que cantan en la alabanza y danzan con el, ¿cómo se llama? Pandero. Con el pandero. Y tenemos un altar, porque en el tabernáculo, ¿verdad? O sea, ¿por qué tantas cosas que en el cuerpo de Cristo nunca Pablo menciona? Es una supuesta réplica. Es como una réplica, y entre ello está el bautismo, Ujú. ¿verdad? Pero realmente, ¿cuál es el peligro de bautizar en agua? Es lo que la próxima semana, el próximo viernes, si Dios nos da su gracia, estaremos hablando realmente. Entonces, quisiera dejarles con esta situación que vivió el apóstol Pablo con el apóstol Pedro. Es muy interesante. Gálatas capítulo 2, 11. y vamos a irnos hasta el versículo 11. ¿Se acuerdan de este incidente, no? Sí. Versículo 11, vamos a ver aquí, dice Gálatas 2:11. Pablo reprende a Pedro en Antioquía.
Pero cuando Pedro vino a Antioquía, le resistí cara a cara porque era de condenar. Bueno, qué tremendo, ¿no? Porque el mismo apóstol Pablo dice en Gálatas 1:11 que cuando recibe esta revelación, él no va con nadie. De hecho, pasa 3 años en Arabia y luego sube a Jerusalén por 15 días. Dice aquí, voy a retroceder e ir al versículo 15. Gálatas 1:15. Pero cuando agradó a Dios, que me apartó desde el vientre de mi madre y me llamó por su gracia, revelar a su Hijo en mí para que yo le predicase entre los gentiles, no consulté enseguida con carne y sangre. Cuando Pablo recibe esta revelación única del Señor amado Jesucristo ya glorificado, él no va y se la cuenta a nadie. No subió a Jerusalén, versículo 17, a los que eran apóstoles antes que yo. ¿Quiénes? Pedro y todos los demás. Ahora, ¿por qué tiene Pablo que andar diciendo esto? Porque los gálatas no creían en su apostolado. Versículo 17, sino que fui a Arabia y volví de nuevo a Damasco. Después, pasados 3 años, entonces recibe la revelación, se va a Damasco, se va a Arabia, ¿verdad? 3 años está allá, regresa y dice que después, pasados 3 años, versículo 18, subió a Jerusalén para ver a Pedro y permanecí con Pedro 15 días. Versículo 19, pero no vi a ningún otro de los apóstoles, sino solo a Jacobo, el hermano del Señor. En esto os escribo que he aquí delante de Dios que no miento. Increíble, ¿no? Que Pablo tenga que andarles diciendo a los gálatas, yo no estoy mintiéndoles. Después fui a las regiones de Siria y de Cilicia y no era conocido de vista a las iglesias de Judea que eran en Cristo. Solamente oían decir, aquel que en otro tiempo nos perseguía, ahora predica la fe que en otro tiempo asolaba. ¿Cuáles eran estas iglesias que eran en Cristo? El Israel de Dios. Los judíos que habían creído en la predicación de los apóstoles. ¿Sí me estoy dando a entender? Bueno, pasó de un tiempo, versículo 11, estoy en Gálatas 2:11. Pero cuando Pedro vino a Antioquía, le resistí cara a cara porque era de condenar, pues antes que viniesen algunos de parte de Jacobo, y hermano pastor, ¿qué escuchas? Muchas veces actuamos creyendo que estamos agradando al Señor, pero en realidad desviamos a mucha gente. Inclusive Pedro desvió a Bernabé, porque no queremos dejar la religiosidad que hemos aprendido. No queremos ser libres en la libertad que la gracia del Señor Jesucristo nos da. Traemos con nosotros un costal lleno de ritos, de dogmas, de tradiciones, de cosas que hemos siempre escuchado, siempre hemos creído, pero que cuando Dios nos revela en su palabra lo que Él dice, no las queremos dejar. Y estoy seguro que muchos seguirán bautizando en agua, pero no predicando lo que Pablo nos enseña, que es el bautismo en el Señor Jesucristo. El próximo viernes vamos a hablar acerca de cómo realmente uno es bautizado en el Señor Jesucristo. Versículo 12. Pues antes que viniesen algunos de parte de Jacobo, comía con los gentiles, pero después que vinieron se retraía y se apartaba porque tenía miedo de los de la circuncisión. Tenemos miedo. Miedo a ser libres en Cristo, miedo a creer lo que Él ha logrado por nosotros en la cruz. Queremos todavía nuestros ritos y las cosas que podemos hacer por nosotros. Versículo 13. Y en su simulación participaban también los otros judíos de tal manera que aún Bernabé, el hijo de consolación, fue también arrastrado por la hipocresía de ellos. Pero cuando vi que no andaban rectamente conforme a la verdad del Evangelio, dije a Pedro delante de todos, si tú siendo judío vives como los gentiles, y no como judío, ¿por qué obligas a los gentiles a judaizar? Nosotros judíos de nacimiento y no pecadores de entre los gentiles, sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe de Jesucristo, nosotros también hemos creído en Jesucristo para ser justificados por la fe de Cristo y no por las obras de la ley. Porque por cuanto por las obras de la ley nadie será justificado. Y una obra de la ley es el bautismo en agua. Y si buscando ser justificados en Cristo también nosotros somos hallados pecadores, ¿es por eso Cristo ministro de pecado? En ninguna manera.
Porque si las cosas que destruí, las mismas vuelvo a edificar, transgresor me hago. Meditemos en lo que estamos leyendo, hermano. Aquí el apóstol Pablo nos está exhortando y nos está diciendo, porque si las cosas que destruí, ¿cuáles? Ritos, ordenanzas, tradiciones, enseñanzas de hombres, dogmas, costumbres, que así se hace en mi denominación, que así el pastor me lo está diciendo. Espérame, pero el único pastor es Pablo. Dice aquí, pastor al cuerpo de creyentes, ¿no? Porque si las cosas que destruí, las mismas vuelvo a edificar, transgresor me hago, porque yo por la ley soy muerto para la ley, a fin de vivir para Dios. Y entonces viene la escritura tan citada por todos nosotros a veces, ¿verdad? Con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Entonces, ¿por qué peco? Es lo que vamos a ver también el próximo viernes. El próximo viernes vamos a hablar acerca de por qué peca un creyente y cómo puede evitar hacerlo. Versículo 20. ¿Y qué reacción debemos de tener después de pecar? Porque cuando pecamos, o estamos en la ley o estamos en la gracia. Y una manera de reaccionar cuando pecamos en la ley es condenarnos, decir que nos vamos a esforzar más, pedir perdón y decirle a Dios que la próxima vez me voy a esforzar, y es un círculo vicioso del cual no salimos nunca. Versículo 20, con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí, y lo que ahora vivo en la carne lo vivo en la fe del Hijo de Dios, no en la ley, sino en la fe, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. No desecho la gracia de Dios. ¿Por qué el creyente no debe bautizarse en agua? No desecho la gracia de Dios, pues si por la ley fuese la justicia, entonces por demás murió Cristo nuestro Señor. Bien, damos por terminada la primera parte. Voy a pedirle aquí alguna duda, ¿sí? Por favor. Yo tengo una inquietud acerca de lo que el Señor quiere para nosotros cuando una de las salutaciones nos dice a los santos y fieles, ¿verdad? La santidad se dice que pues es apartarnos, ¿verdad?, del pecado. Ajá. Y actualmente pues nosotros sentimos y decimos, ¿verdad?, que buscamos la santidad, pero seguimos pecando. Ahí es el meollo del asunto, porque mientras vivamos en esta carne, Pecado. Sí, vamos a hablar el próximo viernes sobre la segunda parte de este tema, tocando precisamente ese aspecto de la santidad. Muchos dicen Hebreos capítulo 4, versículo 12, si no me equivoco, ¿no? Sin santidad. Ok, bueno, ¿a qué santidad se está refiriendo Hebreos capítulo 12, versículo 14? Seguid la paz con todos y la santidad sin la cual nadie verá al Señor. Pero en otra salutación, Él nos dice a los santos y fieles. Por ejemplo, los efesios, los hermanos en Éfeso eran considerados santos y fieles. Pero entonces, ¿por qué a veces pecamos como creyentes sabiendo todo lo que Dios nos está mostrando? ¿Cuál debe de ser nuestra reacción ante el pecado? Una vez que hemos pecado, ¿qué debemos hacer? ¿Y cómo debemos buscar el bautismo que se menciona en Romanos capítulo 6, versículo 3? Bueno, son interrogantes muy hermosas que en la gracia del Señor Jesucristo, hermano pastor, misionero, te invitamos el próximo viernes para que te sintonices, ¿verdad?, en el canal de YouTube, y tus dudas y preguntas nos las exteriorices, ¿verdad?, nos las hagas saber, si así Dios te guía, y podamos concluir este tema sobre el bautismo verdadero para el creyente, el bautismo en Cristo Jesús. ¿Nos guían en una oración, hermano, para terminar? Pedro, sí, gracias. Padre Dios, te damos gracias por tu amor y tu misericordia para con nosotros, en poder atender tu voz y venir a escudriñar tu escritura, Señor, y saber que tu Espíritu Santo nos guía a toda verdad. Amén. Y nos ilumina, Señor, cada vez que leemos tu escritura. Te damos la gloria, Señor,
por todo lo aprendido el día de hoy, Señor, y pedimos de tu misericordia, Señor, Amén, Padre. para poder entender, Señor, todo lo que nos quieres enseñar. Pero no solamente entenderlo, Señor, sino llevarlo por obra. Aplicándolo, Señor, a todas las áreas de nuestra vida, Señor. Amén, Padre. Gracias te damos, pedimos por nuestros hermanos que están en la costa en este momento, Señor, para que tú les ayudes. Gracias te damos, Señor, por este estudio en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén. Como dice la palabra del Señor, el Señor está cerca, el Señor viene, ¿verdad? Amén. Maranata. Así es.